Muy buenos días, primeramente me quiero presentar, mi nombre es Isabela Rodríguez y en compañía de mi compañera Maja Osman les estaremos presentando un tema muy interesante, la Guerra Federal. Comencemos. ¿Cuál fue el contexto que produjo la Guerra Federal? El contexto de la Guerra Federal fue marcado por la conservación de la esclavitud, los latifundios y el predominio de la clase propietaria. Desde 1830 se había consolidado un orden social que excluía a la mayor parte de la población de los beneficios de libertad conquistada ante España. El orden constitucional les permitía únicamente a los propietarios de tierras, letrados y blancos los derechos políticos. ¿Qué es la Guerra Federal? La Guerra Federal fue una lucha armada que sostuvieron los liberales contra el gobierno de los conservadores entre 1859 y 1863 en Coro, Estado Falcón, siendo Zamora uno de los líderes populares más importantes de la post-independencia en Venezuela. ¿Cómo inició la Guerra Federal? La Guerra Federal inició por el descontento de las masas excluidas, los miles de soldados y campesinos que se mantenían en condiciones de vida. Algunos historiadores apuntaban a que fue por una guerra entre sectores oligárquicos que se disputaban el poder. Otras señalan que se trató de una guerra civil desarrollada en zonas rurales, es decir, una guerra campesina con alto contenido social. ¿Quiénes fueron los personajes que participaron? José Antonio Páez, José Tadeo Monagas, Ezequiel Zamora, Francisco José Rangel, Juan Falcón y Antonio Guzmán Blanco fueron los sujetos que participaron en la Guerra Federal. ¿Quién fue Ezequiel Zamora y cuál fue su representación en la Guerra Federal? Ezequiel Zamora fue un político, militar y caudillo venezolano que ejerció como uno de los principales líderes del ejército liberal durante la Guerra Federal. Entre 1845 y 1846, varias guerras acaudilladas por Ezequiel Zamora atacaron los valles centrales del país, quemaron propiedades de los oligarcas y prometieron la libertad de los hombres. Ezequiel Zamora adquirió el valor de tierra y hombres libres. Además de campesinos, también los seguían grupos indígenas que se sumaron a la causa federal, y las consignas eran como: todos somos iguales, muéranse los blancos, hagamos patria para los indios, mueran los blancos y los que sepan leer y escribir. Ezequiel Zamora se convirtió en uno de los jefes más reconocidos de la Guerra Federal. ¿Quién fue Páez en esta Guerra Federal? José Antonio Páez fue un general y político venezolano que ejerció como dictador durante la Guerra Federal de 1861 a 1863. Como comandante de la vanguardia, actuó en la persecución de los realistas y combatió en la Uriosa y en el Sombrero. El 22 de ese mes recibió el nombramiento de gobernador de Barinas y la misión de liberar a San Fernando de Apura, acción que fue ejecutada el 8 de marzo. ¿Cuál fue el papel de Falcón y Antonio Guzmán Blanco? Juan Cristóstomo Falcón y Antonio Leocadio Guzmán Blanco fueron personajes importantes en la Guerra Federal de Venezuela. Falcón fue presidente de Venezuela tras ganar la guerra, mientras que Guzmán Blanco fue vicepresidente y ministro de Hacienda. Papel de Falcón. Fue presidente de Venezuela tras ganar la Guerra Federal. Su gobierno duró de 1863 a 1868 y fue ratificado como presidente por la Asamblea Nacional Constituyente. Papel de Guzmán Blanco. Fue vicepresidente de Venezuela tras ganar la Guerra Federal. Fue ministro de Hacienda. Fue embajador de Venezuela en España de 1863 a 1866. Participó en la Revolución de Abril, también conocida como la Revolución Amarilla. Fue presidente de Venezuela tras la Revolución de Abril y estableció la corriente política del liberalismo amarillo. La Guerra Federal fue un conflicto que se extendió por 3 años y que culminó con la firma del Tratado de Coche en 1863. Consecuencias de la Guerra Federal. Hubo mucha desigualdad entre regiones, ya que zonas que no participaron en el conflicto se encontraban en mejores condiciones. Se produjeron migraciones masivas hacia las zonas menos afectadas. La guerra dejó enormes deudas internacionales contraídas por ambos bandos. El descontento social aumentó debido al incumplimiento de las promesas ofrecidas a los combatientes. La decepción generalizada de la población produjo mucha
inestabilidad social, aumento de los impuestos, mayor miseria, pérdida de cabezas de ganado y en cuanto a la educación, la guerra interrumpió las marchas de colegios. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias por su atención.